Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz lunes. Arrancamos la semana con este lunes 28 de marzo. Vamos acabando el mes de marzo. Hemos adelantado la hora y también nos vamos a adelantar todo lo que nos vamos a encontrar a lo largo de una hora de programa. Entretenimiento, cultura. En honor al teatro vamos a tener un apartado en el que vamos a comentar ese valor tan fundamental como elemento dinamizador y, por supuesto, también para los más pequeños. Seguramente más de uno de vosotros os estáis encontrando ahora mismo un poco cansados, fatigados, con dificultad para conciliar el sueño, con pocos ánimos. A eso lo podemos llamar esa fatiga primaveral, astemia primaveral. Tenemos las claves para combatirla con la farmacia El Bierzo. Tenemos preparado un homenaje muy especial, una sorpresa que queremos recordar a una persona con todo el cariño de nuestro corazón aquí en la 8 Bierzo. Y eso sí, antes de arrancar con la primera entrevista, vamos a conocer las oportunidades de mañana. Kiwi Cespri a 3,45 el kilo. Mañana, Kiwi Cespri, kilo 3,45 €. Y ahora sí, vamos a arrancar, si os parece, con la primera entrevista, conectando con Begoña Bello. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué Buenas, tal? María. Un placer. Decimos Gracias. que si no nos hemos podido trasladar hasta Corullón, pues lo llevamos aquí ahora mismo conectadas, porque es importante comentar cómo ha sido esta ruta que habéis estado dedicando también un poquito pues al tema de la floración de los cerezos y la importancia que tienen las abejas en ello y a un montón de cosas más, muchos factores, porque al final tenemos que decir que está todo conectado. Vicepresidenta de Asaja, un placer poder charlar contigo y además que vamos a conocer algunas curiosidades para tener en cuenta el próximo fin de semana. Sí. Bueno, pues la verdad es que ha sido un fin de semana muy intenso. La verdad que, bueno, pues muchísima gente nos ha visitado para ver la floración de los cerezos. Sí que es verdad que no ha estado en su auge porque el tiempo nos ha fallado un poco. Sí. Y bueno, pues para este fin de semana tenemos previsto pues otras rutas para que la gente venga a visitarnos, a ver nuestros cerezos y a conocer Corullón, que Corullón, como nuestro lema, Corullón es mucho, pues sí que hay mucho que conocer y mucho que ver. Por supuesto que sí. Además, tenemos que decir que Corullón precisamente sí que está en un microclima, ¿no? Porque parece que la primavera ha llegado con un poquito más de anticipación que en otros lugares. Hablaremos también del por qué, porque además tenemos unos lugares impresionantes para perdernos en el Bierzo. Muchas veces elegimos de destino de fin de semana sitios muy conocidos y no aprovechamos al máximo lo que tenemos en nuestra zona. Y creo que es el momento perfecto. La primavera es una de las estaciones más bonitas en el Bierzo. Exactamente, o sea, hay que apostar por lo nuestro. El Bierzo es una comarca muy rica. Ayer, bueno, tuve el placer de hacer de guía a la gente que nos quiso acompañar para conocer, bueno, pues la ruta del Castillo de los Cerezos, que, bueno, pues más o menos son 10 kilómetros. Y la gente ahí, pues mucha que no conocía Corullón se dio cuenta del valor que tiene nuestro pueblo, pero sino el valor que tiene ya todo el Bierzo. O sea, al final somos unos privilegiados y, como siempre decimos, aquí se da de todo. Así es. Ya está. A ver, aquí se da de todo y en la ruta lo pudieron comprobar porque, bueno, pues al final pues hay limoneros, hay gente que tiene pues alguna granada, olivos, y la gente decía, ostras, pero ¿y cómo es posible que aquí se den limones? Pues sí, hay gente que tiene limones, un limonero en su casa, plantaciones de olivos que estamos haciendo y, bueno, pues al final en la ruta de ayer lo que os comentaba para mí fue un placer, porque no solo hablamos de cerezos, hablamos de castaños, porque la ruta pues pasa por zonas de castaños, por zona de viñedo, hablamos de tradiciones, que también pues es algo muy importante a transmitir a la gente, las tradiciones que tienen los pueblos. Las culturas, pasamos por una zona que es de las antiguas cabañas donde se dejaba el ganado. Pasamos por el castillo de Corullón, pasamos por la bodega que tenemos en Corullón de descendientes de J. Palacios y después, bueno, pues todo acabando pues en el local de nuestra asociación en el que hicimos pues una exposición de aperos tradicionales. Y bueno, al final... Qué bonito. Sí, muy bonito y con fotos de nuestros antepasados pues labrando la tierra, arando las viñas, plantando patatas. O sea,
cosas que nos llenan de orgullo porque al final pues nuestros abuelos, nuestros padres nos lo han sabido transmitir y al final así es como lo queremos mostrar nosotros a la gente que nos va a visitar. O sea, para nosotros es un orgullo y al final pues que la gente esté contenta y que le haya gustado lo que le hayas explicado. Bueno, no solo eso. Sí. Parte de nuestros socios explicaron también el patrimonio cultural que tenemos en las iglesias, el arquitectónico también, el románico. En San Esteban, ¿no? Y en San Miguel. Sí, sí, pues tenemos a Juanjo y a Gustavo, que son socios de la asociación, pues sí. Al final, al ver que la gente quiere saber más, pues dijimos, venga, pues abrimos las iglesias y explicamos lo que tenemos, pues al final de arte románico, con las imágenes que tenemos, los canecillos eróticos que tenemos en la iglesia de San Esteban. Y al final, pues ostras, es que ¿qué puedo decir? O sea, agradecer a toda la gente que ha venido e invitar a la gente que venga, por supuesto. Que todavía tienen una segunda oportunidad, ¿no? Porque al final estamos hablando de que lo tenemos todo al lado, que muchas veces desconocemos el valor y no podemos poner en valor algo si no lo conocemos y no nos lo creemos. Y yo creo que ya vamos por muy buen camino, porque cada vez más gente joven como tú, Bego, cada vez más personas que tienen ganas de emprender, de seguir, ¿no? Defendiendo nuestra comarca, nuestra tierra y de quedarse. Que eso es algo importantísimo, de Bierzo-Vergel. Si los romanos vinieron aquí, sería por algo. Sí, o sea, al final yo no quiero ser ejemplo de nada, o sea, al final, bueno, pues yo decidí quedarme aquí, emprender mi proyecto aquí. Estoy luchando por la asociación junto con otra gente y somos mucha gente implicada en esto. O sea, al final, bueno, muchas veces que hablamos siempre te lo comento, que al final tenemos la ayuda inestimable del ayuntamiento, o sea, al final todo esto lo organiza él, nosotros al final colaboramos. Y al final es un beneficio para todos, o sea, para la gente que vivimos en el pueblo, para la gente que tenemos nuestros proyectos en el pueblo y al final que impulsar a que la gente venga y nos conozca, pues vamos, ¿qué puedo decir? Agradecer al ayuntamiento por toda la ayuda que nos brinda siempre, siempre. Pues mira, estamos viendo efectivamente algunas de las imágenes en las que se retoma esa raíz, ¿no? También tenemos ese vínculo con Galicia, por eso hay algunas palabras bueno, pues que están en gallego y algo fundamental, tradicional. Lo tradicional no puede faltar, no se puede olvidar, porque es el máximo legado que le podemos dar a nuestros hijos, unido por supuesto con la innovación, ¿no? Pero tenemos que saber de dónde venimos y cuáles son nuestras raíces bercianas. Sí, sí, bueno, de hecho nuestro evento, el ayuntamiento bueno, llevamos ya la 5ª edición y lo llama Aixendra da Cireixa, que es la floración de la cereza. Entonces, bueno, como en muchos municipios del Bierzo, en Corullón no se habla gallego, pero bueno. Una mezcla. Sí, una mezcla. Y es algo que, por ejemplo, ayer en la ruta pues también lo comentamos. O sea, al final es por decirlo así, un dialecto especial en el que pues al final yo en mi casa sigo siendo Anina, y cosas que son curiosas que yo creo que lo que os comento, al final un pueblo no solo es una foto bonita, hay muchísimo detrás, que es lo que queremos transmitir. Mira, poníais antes una imagen, un socio, José Ramón, hizo un apero tradicional, como se hacían antes, que es un arrodo, y lo tenemos expuesto en la exposición, hizo un mural súper bonito de cómo se hacía, porque al final no teníamos fotos de eso y la verdad que se lo agradezco en el alma, que la gente esté tan implicada, en que esto haya salido tan bien, de verdad. Por supuesto que sí, la palabra implicación yo creo que es clave y que cada vez hay más gente que como está tan motivada porque ve que hay respuesta más que positiva por parte de la gente, pues esto va sumando, ¿no? Y vosotros en Corullón la verdad que no perdéis ninguna tradición, es verdad que la pandemia nos ha castigado mucho en muchos aspectos, por ejemplo pues la fiesta de la siega, pero cada vez que íbamos nos trasladábamos la 8 Bierzo, es que era como volver atrás, pero al mismo tiempo con ese cariño con el que te lo cuentan, con el que lo disfrutaban, porque parece que ahora, fíjate, antes el hecho de trabajar, qué duro y qué complicado y también sometidos a las condiciones meteorológicas si estamos hablando del campo, pero con qué alegría y con qué actitud. Y ahora parece que los lunes... Es que justo lo que estás comentando, ayer lo hablamos en la ruta, porque la gente nos preguntaba, al ver las pendientes en el viñedo, nos preguntaba, dice, jolines, pero ¿y esto cómo se trabaja? Y entonces tú le decías cómo trabajas ahora, pero también le podías explicar cómo se trabajaba antes. Y mucha gente decía, joder, ¿cómo ha evolucionado todo? Entonces,
Por eso te digo que al final las rutas no solo es que expliques, pues mira, esta es la flor del cerezo, de aquí salen las cerezas, este cerezo es la variedad, es todo lo que queremos explicar de Corullón, y al final, como la gente que lo explicamos somos gente que hemos nacido, vivimos y estamos allí, siempre vas a dar otra visión diferente y yo creo que más interesante de todo esto. Por supuesto que sí, por tanto, los días 2 y 3 de abril tenemos una cita que no podemos faltar. Además, yo creo que ese es uno de los momentos más bonitos que no nos podemos perder, dignos de fotografiar, pero también de experimentar, ¿no? Hay que trasladarse allí y creo que es algo único. Y sobre todo el que te lo cuenten, ¿no? De primera mano. Bego. Sí, o sea, la verdad, este fin de semana esperamos que ya esté prácticamente todo Corullón, todo de blanco y la verdad que es Qué maravilla. un paisaje súper bonito. Yo se lo digo a la gente, digo, al final cada estación tiene su encanto, sí, pero el ver todo de blanco y ver cómo los cerezos se entremezclan entre las casas, entre castaños, entre viñedo, o sea, al final es muy bonito, o sea, porque pasas... tenemos varias rutas para ver los cerezos en flor, ves casas tradicionales, ves sotos, o sea, es muy bonito ver cómo se entremezcla todo. Es un regalo para los sentidos, Bego, así que nos emplazamos para el día 2 y 3 allí en Corullón y a seguir disfrutando de la primavera, que solamente Perfecto. acaba de comenzar. Nada, os esperamos. Bueno, tenéis la información en Corullón es mucho, en Facebook e Instagram, y en el Facebook e Instagram también de nuestra asociación, la Asociación Agroalimentaria de Corullón, y cualquier cosa, pues el Ayuntamiento de Corullón, si se llama allí, estará encantada de atenderos y explicaros lo que se va a hacer. Desde luego que sí, muchísimas gracias, un beso gigante y nos vemos en nada, que la semana vuela. Muy buenas tardes. Bueno, nosotros vamos a seguir avanzando y por supuesto que es importante recordar que hay momentos en los que también nos encontramos un poquito más cansados, el inicio de la primavera puede ser maravilloso, pero también es un cambio. Hemos cambiado la hora, es verdad que hay gente que le cuesta muchísimo descansar, coger energías, pero todo esto tiene solución. ¿Cómo? En la Farmacia El Bierzo os lo explicamos. Hoy en la Farmacia El Bierzo os vamos a dar las claves para que aprendáis a diferenciar algo como ¿te sientes cansado? ¿Sientes fatiga? ¿Problemas para conciliar el sueño? Posiblemente estés teniendo astenia primaveral. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, María? Pues sí, ha llegado la primavera y se nota cuando cambia los días, como ayer, que hizo un día súper maravilloso, con calor y esto, y encima nos cambiaron la hora, pues nos notamos todos un poquitito más cansados, necesitamos esa pequeña adaptación porque nuestro cuerpo, tanto el cambio de estación de la primavera como del otoño, es cuando más lo nota. Y además lo podemos notar también en nuestro estado de ánimo, ¿no? Sí. Parece que estamos un poquito más tristes, incluso que no llegamos a poder realizar todas las tareas de nuestro día a día con normalidad. Todo esto es un proceso de adaptación, ¿no? Sí. Siempre hablamos de lo importante que es tener unos hábitos de vida saludables, eso es fundamental. Sí, y luego, pues lo que tú has dicho, de adaptación, vamos a hablar de plantas adaptógenas, que se llaman. ¿Y qué significa esto? Pues son plantas que se adaptan a nuestras necesidades a lo largo del día. Entonces, cuando llega el final del día, la noche, hacen que estemos más equilibrados, más calmados, disminuye nuestro sistema nervioso central, y cuando necesitamos actividad por la mañana, lo que hacen es que nos dan más vitalidad y más actividad. Se llaman plantas adaptógenas. A veces son poco conocidas, pero la verdad es que cada día nuestra sociedad todos lo demandamos más en el mundo en que vivimos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor muchos de nosotros llegamos cansados, rendidos al final del día y dormimos más o menos bien, pero luego cuando nos levantamos todavía estamos cansados, te cuesta arrancar y a lo largo del día te cuesta llegar al final del día. Sí, no rendimos lo suficiente a veces, entonces tenemos que encontrar esas herramientas y esas claves para mejorar nuestro día a día. Además que lo vamos a notar de forma, bueno, pues poco a poco, progresiva. Sí, bueno, ayudas que podemos tener. En primer lugar, bueno, hay sinergias, hay mezclas que lo que hacen es que nos ayudan a encontrar ese equilibrio. Por ejemplo, este laboratorio hace una mezcla entre la rodiola, el estigma de azafrán, el triptófano, vitaminas del grupo B. ¿Qué conseguimos con esta mezcla? Pues la rodiola es una planta, lo que decíamos, adaptógena. El estigma de azafrán
es el, bueno, es el estigma del azafrán, lo que estamos acostumbrados a añadirle a las paella, paellas. por ejemplo. Bueno, pues es un antidepresivo natural. Lo que hace es que nos levanta nuestro estado de ánimo, hace que estemos más alegres, más happy. Luego las vitaminas del grupo B también actúan a nivel del sistema nervioso y el magnesio también, y ayudan a que estés un poco más calmado. Y esta sinergia hace que, bueno, que lleves mejor el tema este del cambio de estación de la primavera, del otoño o el día a día de tu vida. Luego también es importante el triptófano. El triptófano es un aminoácido que también es precursor de lo que son las moléculas de la serotonina, de la melatonina. Entonces lo que hacemos es que ayude a nuestro sistema nervioso a que esté más equilibrado, y luego también hace que también llevemos mejor el tema de las fases de día-noche, del cambio, y también hace que la serotonina hace que estemos más happy. Es la hormona de la felicidad, el neurotransmisor de la felicidad, justamente. Sí, además en esta pandemia lo hemos visto, ¿no? Porque hemos vivido momentos un poco complicados, un poco duros, parece que tenemos que ir adaptándonos, y algo que necesitamos es un pequeño empujoncito. Nuestro estado emocional influye muchísimo a la hora de afrontar nuestro día a día. Si estamos estresados, también luego disminuye nuestra concentración. Entonces, ¿qué pasa? Que al final dices, es que mucha gente nos dice, gente joven, es que no me acuerdo de las cosas, es que he perdido memoria, dame algo para memoria. Y al final el problema es un problema un poco del sistema nervioso, de estrés, que un estrés continuado lo que hace es que también nuestra concentración disminuya, al final retienes menos cosas, te pones más estresado y al final es un círculo. Otra planta importante, la ashwagandha, que también está muy de moda ahora. Sí. La ashwagandha es una planta de la medicina ayurvédica de la India y se llama el ginseng de la India. Entonces es una planta adaptógena también, a mí me gusta mucho, porque además pues eso, te ayuda a estar más activa, ayuda incluso a la regeneración de lo que son los músculos del cuerpo, y viene muy bien para calmar por la noche, conciliar el sueño mejor y dormir mejor. Entonces, y por la mañana hace el efecto de darnos un poquito más de vidilla, ¿no? Se adapta a lo que nuestro cuerpo necesita. Entonces, estas plantas son a veces poco conocidas, pero realmente son milenarias, o sea, se utilizan desde hace mucho tiempo. Esta sería, son de la familia del ginseng, son todas las raíces de las plantas, y habría otra que sería la maca. La maca sería el ginseng de Perú, y también quizá la maca tiene propiedades también más estimulantes de día, pero también es una planta adaptógena. El ginseng es sobre todo muy estimulante, entonces estimula el sistema nervioso y también estimula lo que es los músculos, y hace que tengamos más fuerza, más energía. Más vitalidad. Es una planta, es la raíz de una planta del Panax ginseng, y viene muy bien para la gente mayor, para la gente de cierta edad, porque les hace que tengan más fuerza, más vitalidad. Pues tomamos nota. Sí. Y luego, lo que ya hemos hablado sí que más veces, María, que serían ya plantas que tienen un efecto más hipnótico, que ya las conocemos más, como por ejemplo la amapola de California, el espino blanco, la pasiflora. Todas estas son plantas que son más hipnóticas y que nos ayudan a conciliar mejor el sueño, a dormir, tener un sueño más equilibrado, más tranquilo, más reparador, y que al día siguiente también nos encontremos como mucho mejor y más activos. Y luego, como no, la melatonina, que es como nuestra gran aliada. Sí, la melatonina, que es la hormona de los ciclos de sueño-vigilia, que induce el sueño, y que también es uno de los mejores antioxidantes que podemos tener. En España la dosis límite es 1,95 miligramos, sí que es verdad que en otros países se utiliza en dosis más alta y como inductor al sueño siempre. Fantástico, aquí tenemos diferentes opciones, ¿no? Cada uno para de todo nuestras tipo. necesidades. Sí, normalmente las adaptógenas se utilizan más de día, por la mañana, aunque también mañana y noche, y luego las hipnóticas más por la noche. Ahora mismo hay presentaciones de pastilla para tragar, por supuesto, spray para debajo de la lengua para que sea rápida la acción, gotas para disolver en un poquitito de agua, incluso gominolas. También hay presentaciones de gominolas, que ahora está demandando tanto a la gente y gusta tanto a la gente. En fin, infusiones, por supuesto, las infusiones que muchas veces nosotros recomendamos tomar la media tarde, para que el sistema nervioso vaya bajando. También es súper importante decir, que se nos ha olvidado, el
El que tenemos, o sea, si tenemos en una situación así, pues que disminuyamos nuestro consumo de café, dejemos solo el café de la mañana, porque claro, hay mucha gente que dice, es que estoy súper estresada y tal, se toma 6 cafés al día, pues al final eso es un estimulante muy grande. Sí. Luego el té, los tés también, aunque el efecto es más lento, pero estimulan también mucho el sistema nervioso. Las Coca-Colas, todas las bebidas estas energéticas, tipo Coca-Cola, Red Bull, el azúcar. Eso, bueno, el azúcar, por supuesto, claro. como el Red Bull y esto, que al final son estimulantes, muy estimulantes, pero que eso al final no es bueno para el organismo. Y esto hará que cuidando la alimentación, cuidando las cenas también, cenando poco, pronto y luego haciendo ejercicio, pues todo esto, todo este pack completo, hagamos que se lleve mejor tanto esta época de transición de la primavera como al final si estamos estresados, pues hace que durmamos mejor y que llevamos mejor el día. Desde luego que sí. Además, si tenéis cualquier tipo de duda, sugerencia, podéis también entrar a través de la página web, Farmacia El Bierzo, Caminos de Salud, y siempre pues se charla y se habla de un tema determinado. Ahora mismo la solución es el cambio para encontrarnos mejor, el cambio para cambiar tu vida. Te esperamos aquí en la Farmacia El Bierzo. Gracias. Si hablamos de cambios, es importante reconocer que el teatro es uno de los elementos que más nos hacen cambiar por dentro. ¿Por qué? Porque nos van removiendo las emociones y efectivamente nos hemos dado cuenta a lo largo de esta pandemia de la importancia que tiene tener esa gestión emocional y también dejarnos llevar, ¿no? Tener empatía, tener ganas, tener ilusión, sorprendernos, también controlar nuestros miedos. Eso es lo que hace el teatro y nos lo puede explicar muy bien Tatiana Galán. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas María, bien, aquí. Celebrando el Día Internacional del Teatro, que fue ayer, pero para nosotros son todos los días, ¿no? Porque todos los días la vida tiene mucho de teatro. Pues sí, además cualquier día es bueno para acercarnos al teatro, ver una obra, para leer teatro, que yo siempre lo digo, el teatro no se lee y debería de leerse más porque es muy emocionante, ¿no? Desde luego, poner en valor la cultura, ¿no? El teatro, es verdad que en otros países, lo comentábamos al preparar la entrevista, Tatiana y yo, que exactamente en diferentes países de Europa ya se está utilizando como herramienta, como asignatura, y creo que eso es el mayor acierto que se puede hacer, porque desde ahí es donde se gestionan las emociones, te puedes poner en el lugar de otras personas, puedes viajar sin moverte del sitio, que también leyendo, por supuesto, leyendo teatro, pero también preparando, ¿no? Diferentes actos, superando la timidez, poniendo en escena también, pues, por ejemplo, algo pequeñito para poder saber exponer en público, perder los miedos. Claro, tiene mucha importancia, bueno, para cualquiera, ¿no? Y para cualquier edad, que sobre todo eso es muy bueno, porque hay ciertas actividades que a lo mejor son más específicas o de empezarlas a otras edades. El teatro es bueno en cualquier edad y es necesario, yo creo, a cualquier edad. Sí. Es muy importante esto que decías de las emociones, porque a veces creemos que las conocemos, creemos que sabemos lo que nos pasa, ¿no? Sí, identificarlas. Sí, pero cuando empezamos a rascar un poco y a trabajarlas desde el teatro, desde otro punto de vista más reflexivo y más concreto, a veces nos sorprendemos, ¿no? Y dices, yo no sabía que me pasaba esto. Y estás pasando por ello sin saberlo. Entonces lo mejor es localizar, ¿no?, qué te pasa para poder gestionarlo, canalizarlo, reconocerlo, y eso a través del teatro yo creo que se trabaja, bueno, más fácilmente, ¿no? Sí, y más directamente, ¿no? Como decimos, la vida es como una tragicomedia, tiene más tragedia que de humor, pero también es importante buscar el humor dentro de la tragedia, tomarnos las cosas desde otro punto de vista, ¿no? No es cuestión de banalizar, pero es cuestión también de aprender a digerir, y a través del teatro, cuando te pones en el papel de un personaje que te guste más o te guste menos, ¿no? Eso también yo creo que es la clave. Yo creo que es importante destacar que el teatro puede llegar a ser terapéutico desde varios puntos de vista. Sí. Escribiendo teatro, leyendo teatro, haciendo teatro como actor, aunque sea de manera
aficionada. Eso es. Y yendo al teatro, como espectador también te cambia, ¿no? Te hace reflexionar y ver otros puntos de vista y desde la butaca pues a veces ves puntos de vista o ves cosas que de otra manera no las verías tan claras, ¿no? Por eso ese poder transformador del teatro en todas sus variantes, que es lo que realmente es enriquecedor. Claro, y desde luego que estamos hablando de una herramienta que simplemente el hecho de estar sentado, de estar en una obra, ya te convierte en protagonista de esa obra como espectador, el teatro como protesta social, el teatro también, ¿no?, como para ir cambiando pequeños aspectos que tenemos en nosotros mismos y que siempre que vas a una obra de teatro, por mucho que vayas a verla al día siguiente, algo ha cambiado. Sí, porque es lo que tiene el directo, ¿no? Sí. En el cine está todo grabado y, hombre, puedes ver detalles, ¿no?, que te has perdido la primera vez, si la vuelves a ver una película o una serie. Pero bueno, es lo que hay, está grabado y no hay variaciones. El teatro tiene también de mágico que cada vez que acudes a una obra, los actores tienen energías diferentes, el público es diferente también. La escenografía incluso cambia también, las luces, todo, ¿no? Porque es efímero, empieza y acaba y todo pasa en ese instante, ¿no?, en el que la escena se sucede. Entonces tiene eso de mágico también. Por ejemplo, nosotros, yo con Dinamia Teatro, un grupo de aquí que ya conoces. Que desde aquí les mandamos un abrazo bien grande. Pues con ellos hago teatro foro, yo escribo y dirijo las obras que ellos mueven en teatro foro y es una pasada ver cómo reacciona el público, ¿no? El teatro foro es lo que realmente hace partícipe directo al espectador en la escena. De hecho, en un momento dado, claro, se implica directamente porque puede salir a optar el papel de uno de los actores. Y es mágico, ¿no?, ver lo que opina la gente, lo que piensa, las energías diferentes que aportan en la escena, lo que son para los actores, lo que cambia de un público a otro, ¿no? Hemos trabajado con adolescentes, con gente mayor, en el ámbito rural también, y es que es magia, es magia. Es algo único y súper especial. Además, en esta pandemia sí que se ha utilizado un montón de acciones teatrales para combatir la soledad no deseada, ¿no? Algo que habéis estado también trabajando y creo que es algo fundamental. Y el hecho de tener que apoyar a la cultura, que ese es el camino, ese es el presente y ese es el futuro. Un país sin cultura es un país muy pobre, un país sin cultura es un país muy necio y un país sin cultura es un país muy fácil de manejar. Desde luego, totalmente de acuerdo. Mira, importante esto que decías del momento de la pandemia. Bueno, nosotros, nuestro sector, como otros muchos, estuvimos completamente parados durante el confinamiento. De cara a la galería, porque realmente estábamos haciendo cosas, estábamos escribiendo guiones. Yo participé en la escritura colectiva de un guión con diferentes autores de todo el mundo y se titula 40 días la obra que escribimos. Y creo que éramos 23 autores, pues eso, de todo el mundo. Y claro, en cada rincón del mundo, la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora. En cada rincón del mundo la pandemia se estaba viviendo cosas en común, pero otras muy diferentes, ¿no? Y por ejemplo les sorprendía mucho a ellos, sobre todo por Latinoamérica, norte de Europa y tal, el tema de que saliésemos a aplaudir a los balcones. Y entonces, claro, es que eso ya es teatro de por sí. Teatro, claro. Pues ya tiene mucho de arte y de teatro, de lo empático y de que un gesto... Fíjate todo el poder que tuvo, ¿no?, que traspasó fronteras.
Por eso nos vamos a quedar con ese papel dinamizador tan mágico y tan de unirnos a todos, ¿no? Como es el teatro. Tati, teníamos que tener un programa entero para elaborar, Pues sí. hablando de diferentes momentos importantes, no solamente en esta pandemia, sino a lo largo de estos últimos años, el poder curador del teatro. Nos tenemos que ir a publicidad, pero volvemos en menos de 5 minutos con más temas culturales y en este caso vamos a hablar de libros. Hasta ahora. Las 5 menos cuarto de la tarde, nosotros seguimos en directo, seguimos avanzando y vamos a establecer conexión con Ruth Prada para hablar de una novela que la verdad que es muy evocadora, ya que se pone el papel de las mujeres, de las primeras universitarias españolas, un poco en juego, ¿no? Vamos a hablar de todas esas dificultades que tenían, de cómo su protagonista estudió en una residencia de mujeres, algo que era muy común en esa época, ahora parece que es prácticamente impensable, y cuáles son las diferencias que podemos establecer en nuestros tiempos de hoy en día y en esos tiempos que corrían 1928. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está Ruth? Buenas tardes, María, encantada de estar con vosotros. Bueno, vamos a hablar de las modernas, que efectivamente muy modernas eran para una época en la que los cambios eran muy convulsos. Pues sí, la novela se sitúa en los años 20, en concreto en 1928 empieza la acción y es la historia de una chica que es la hija de un boticario del Bierzo y Catalina. Catalina, se llama Catalina, y les plantea a sus padres algo que en ese momento era como una extravagancia. Se quiere ir a Madrid a estudiar a la universidad, porque tengamos en cuenta que a principios de siglo las mujeres todavía no tenían derecho a matricularse libremente en un centro superior. Ese derecho lo acaban de conseguir cuando se inauguró la residencia de señoritas de María de Maeztu, que la residencia es una residencia real, y bueno, fueron las primeras chicas que consiguieron llegar a la universidad, con lo cual la sociedad todavía no estaba preparada para verlas en ese papel. Se suponía que su finalidad en la vida era casarse y tener hijos, y lo demás pues las alejaba de esto y no estaba bien visto, tenían que enfrentarse pues a toda la sociedad y a muchas críticas que les llegaban por todas partes. Desde luego que sí, muchas críticas y que apenas ha pasado tanto tiempo, ¿no? Estamos hablando de unos cuantos años, pero es cierto que cuando hablas con testimonios que realmente han vivido algo así, es increíble cómo fuera eso una decisión tan importante y tan decisiva en su vida, elegir estudiar y también pues todos los peligros que conllevaba, ¿no? Claro. Primero, las familias les daba mucho miedo mandar a las niñas a la universidad porque parecía que, bueno, incluso creían que se masculinizaban, se estudiaban mucho, que eso no era beneficioso para una chica. Sí. Y luego mandarlas a Madrid, que no estaban protegidas, si no tenían familia, pues las familias no se atrevían a enviarlas allí. Y este es el caso de una de estas chicas que precisamente, yo cuando me estuve documentando para la novela, pues leí mucha hemeroteca y en una entrevista a María de Maeztu, que era la directora de esta residencia de señoritas, pues le preguntaron que de dónde venían las chicas de España, de qué lugares, y dijo que sobre todo llegaban de la provincia de León. Fíjate. Eran las chicas que más, las primeras que se atrevieron a ir a la universidad, eran de León, porque en León estaba la fundación Sierra Pambley, que estaba ya como estas familias tenían muy importante de esta fundación, pues se atrevían a enviarlas, fueron de las primeras. Entonces, pues bueno, la novela cuenta la historia de Catalina cuando consigue convencer a los padres para llegar a Madrid, y cuando llega a Madrid pues descubre un mundo nuevo. Un mundo que ella no sabía cómo era. Le sorprende todo cuando llega allí, porque además la residencia de señoritas era un sitio muy especial dentro de esa sociedad. María de Maeztu quería que, aparte de ir a la universidad,
pues recibieran una educación integral, y entonces les daba clases de inglés, hacían intercambios con coles americanos, una cosa que era súper extraordinaria en aquel momento, que viajaran a América. Un lujo. Pues María de Maeztu conseguía eso, hacían deportes que en moda, por ejemplo, acababan de dejar los corsés, y en esta residencia ya tenían pista de tenis, iban a la sierra a esquiar, o sea que era un mundo muy moderno el que se encontró Catalina cuando llegó a Madrid. Y además se vio envuelta, ¿no?, en algunos conflictos políticos que van dándole un poquito de ritmo a esta novela, también con nuevas amistades y un trío amoroso algo complicado, ¿no?, porque se pone en relieve a elegir lo que realmente quiere hacer Catalina con su vida y lo que debería hacer, ¿no?, como mujer. Claro. Es alucinante, ¿no?, que ahora mismo nosotros, bueno, pues nos quedamos maravillados porque en pleno siglo XXI pues esto es impensable, pero antes era así, nos remontamos a 1928. Era 1928, era la época, era pues muy complicada para las chicas. Ahora tenemos unos derechos que parece impensable que una madre no quiera que su hija estudie, pero en aquel momento eran las madres precisamente las que, aconsejadas por sus confesores, les decían a las niñas que no se fueran, que no, que eso era un poco una locura para ellas, que lo que tenían era que casarse y ya ese era su cometido, que no se complicaran la vida. Entonces Catalina llega a Madrid y es la época, es el final de la dictadura de Primo de Rivera, es una época convulsa, hay revueltas estudiantiles en las que Catalina se ve envuelta y sale un poco maltrecha, y luego también Catalina se relaciona con la élite, pues va a los bailes del Palace y va al hipódromo, pero también descubre un mundo muy distinto en los arrabales de la ciudad, entra en contacto con una familia que vive en unas condiciones miserables, y eso también le abre los ojos para ver que el mundo no es el que ella conocía, que hay otros mundos que está descubriendo. Y, por supuesto, Catalina hace muchas amistades en la residencia y en la universidad, grandes amigos, se enamora, como cualquier chica de ese momento, y tiene muchas presiones. Hay muchas presiones que la van acorralando. Y esas presiones, precisamente, la hacen reaccionar, ¿no? ¿Qué es lo que necesita en su vida? ¿Cuál es la realidad que se ha ido tejiendo con el tiempo? Y también pone un poco en relieve una situación en la que, si hacemos una lectura un poco más minuciosa, es verdad que es como una crítica a la sociedad en la que vivían, ¿no? Y cómo había cosas muy aptas para señoritas, pero otras cosas, como enamorarse de la persona errónea, no era tanto de señoritas. Bueno, enamorarse de la persona errónea. Ellas tenían muchas presiones familiares. O sea, libertad tenían muy poca. Cero. Para tomar decisiones. Claro. Porque es que hasta el Código Civil no las acompañaba. Las consideraba como un poco menores de edad. Ellas siempre tenían que rendir cuentas a sus padres o a sus maridos. Entonces tampoco es que ellas tuvieran toda la libertad del mundo para tomar sus decisiones. O sea, que era una época complicada. Las que llegaban a la universidad luchaban y tenían que demostrar mucho más que sus compañeros que ellas merecían estar ahí. Ruth, yo creo que es un libro que nos va a hacer reflexionar también de cómo hace tan poco tiempo, ¿no?, que esta realidad ha sido la que ha sido algo totalmente cierto, como, bueno, esto es una historia novelada, pero que tiene mucho de realidad, tiene mucho de verdad, y es la historia de muchísimas mujeres, ¿no?, que también necesitan un referente, y también lo buscaban en otras mujeres. Claro, necesitaban un referente que no tenían en ese momento, porque hasta esta residencia de María de Maeztu se abrió en 1915, y antes las pocas mujeres españolas que habían conseguido ir a la universidad, pues algunas habían tenido que disfrazar de hombres para poder entrar, y otras pues a lo mejor habían conseguido que les dejara matricularse, pero no tenía un bedel, las acompañaba desde la entrada hasta el aula, y allí se sentaban separadas de los chicos porque parecía que iban a revolucionar la clase, y luego las volvían a sacar. O sea, fueron muy poquitas las mujeres que habían conseguido hacer estudios universitarios antes de este momento, antes de los años de 1915, cuando María de Maeztu abre la residencia de señoritas. Por eso, Ruth, yo creo que ahora mismo
el poder dar la bienvenida a la primavera, que es época de cambio, con las modernas, creo que es el momento perfecto. ¿Dónde podemos conseguir el libro? ¿Dónde podemos encontrarlo, Ruth? Bueno, pues lo publica Plaza de Janes, está muy bien distribuido, acaba de salir a la venta hace un mes, o sea que está ahora mismo en todas las librerías. Es muy fácil de conseguir. Pues yo creo que es una recomendación fantástica. Hablaremos más adelante porque me parece un tema súper interesante y sobre todo hablar también de esas revueltas estudiantiles, de cómo la revista femenina ilustrada fue tan importante, marcó un antes y un después. Esto va a dar mucho juego, así que estaremos en contacto en los próximos días y nosotros vamos a dar paso, muchísimas gracias Ruth, a nuestro concurso de limonadas. Estás a tiempo de participar, creo que es el momento perfecto y además los ingredientes perfectos los ponéis vosotros. Creatividad. Vamos allá. Novena edición del concurso de limonadas de la Ocho Bierzo. Cata de sensaciones, sabores, aromas y matices. Pasión por nuestras tradiciones. Un jurado profesional puntuará tu limonada. Noveno concurso de limonadas de Semana Santa. 7 de abril en Estación Arte, junto al Museo del Ferrocarril. Inscripciones en nuestras instalaciones, calle Ladia Bailina 38 o en el correo electrónico ochobierzo@rtvcil.es y también en el teléfono 987 077777. Organiza la Ocho Bierzo y Ayuntamiento de Ponferrada. En Semana Santa, la mejor limonada se sirve en la Ocho Bierzo. Ya estamos de vuelta, nosotros seguimos apostando por los productos de nuestra tierra, ¿no? Y qué mejor celebrar la Semana Santa con una buena limonada. Bueno, como ya sabéis, la creatividad siempre al poder, esperemos probar las mejores. Y ahora sí, vamos a hacer una entrevista un tanto especial, porque esto es un homenaje a una persona muy querida en el Bierzo, una persona que hace muy poco nos ha dejado, Emiliano Ruperte. La verdad que para nosotros siempre ha sido una persona a la que hemos querido, a la que apreciamos y siempre va a seguir presente en nuestros corazones. Gonzalo, muy buenas tardes. Puedes quitarte incluso la mascarilla si quieres. Si me dejáis. Sí, porque es verdad que viene el pobre sofocado. Sé que son momentos difíciles, pero también es muy importante, ¿no?, el poder recordar a una persona tan querida como tu abuelo. Está fallando el micro, así que si desde aquí nos pasáis el micrófono, sería fantástico. Muchas gracias. Vale, bueno, como tú ya eres un experto, porque también hay que decir que eres un experto de los medios, del mundo de la radio, bueno, pues como todos los directos siempre hay algún problemilla técnico. Importante, recordar la figura tan querida de tu abuelo, sobre todo para nosotros, ¿no?, porque ha sido un referente en la ciudad, ha sido un referente en la parte alta de Ponferrada, en el que él cuando paseaba por allí todo el mundo lo conocía, ¿no? La verdad que para nosotros ha sido un antes y un después. La verdad es que sí, mi abuelo siempre ha sido una persona muy querida, muy conocida en la zona alta. Emiliano Ruperte, aunque tú dices Ruperte, que yo entiendo que es de forma muy cariñosa, porque realmente todo el mundo lo conocía así, por Ruperte. Pero sí, ¿qué te puedo contar de él? Que no sepas, porque realmente os llevabais muy bien, ha estado aquí ya más de una vez. Sí, hablando también de su nieto, que, bueno, una persona que ha sido toda una referencia, ¿no?, y también para reivindicar qué es lo que hace falta en esta ciudad, seguir reivindicando y seguir posicionando y poniendo en valor la ciudad de Ponferrada y también la tradición, ¿no? Sobre todo su casco histórico, porque él perteneció a la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo y fue presidente durante 26 años hacen este, y claro, por supuesto, siempre luchó por mantener la memoria histórica bien conservada, hizo un plan de renovación para el casco antiguo. Y el casco antiguo lo conocemos ahora gracias a él, tal y como lo vemos ahora, que es una maravilla. La verdad es que deja un legado impresionante, no solo en lo que es la infraestructura de las casas, las fachadas todas arregladas, el suelo, vamos, impresionante, porque, no sé, a ver, tú porque por ejemplo no eres de aquí, pero seguro que habrás visto fotos antiguas de cómo estaba antes, por ejemplo, la Plaza de la Encina, el sagrario de la iglesia de la Encina también, y todo eso cambió, pues eso, gracias a ese plan de renovación que hizo mi abuelo hace muchísimos años. Ya estoy hablando del año 96, 97.
Fíjate, ha pasado tantísimo tiempo y al mismo tiempo es que parece que, bueno, ha estado presente en los momentos más importantes, ¿no?, del cambio de la ciudad. También gran amante de la Ponferradina. Bueno, ¿qué sería de la Ponferradina sin una figura como la de tu abuelo animando hasta el último día? Es más, mi abuelo en el año 56 estaba jugando a la Ponferradina, de hecho vino desde Zaragoza para Claro. Ponferrada a jugar y al final, pues mira, oye, se quedó jugando al fútbol. Sé que antes no era como ahora, que realmente Sí. ahora la profesionalidad está al orden del día y demás, pero antes el fútbol era más jugar, era más pasional. Sí, ¿no? era un Entonces, sentimiento. en el año 56 jugó en la Sociedad Deportiva Ponferradina mi abuelo, sí. Y claro, por supuesto, seguidor aférrimo siempre. También fue directivo, no me acuerdo exactamente en qué época, pero también siempre luchando por la ciudad y por el club de sus sueños, porque realmente al final él es, o sea, nació en Zaragoza Sí. y al final se enamoró de Ponferrada y por eso hizo tantas cosas. Le pasó como a mí, yo llevo menos sí, tiempo. es verdad, es verdad. 5 años y medio, pero es verdad que él toda una vida. Y bueno, también es importante, ¿no? El amor para tu abuelo fue también ese vehículo que hizo que cambiara todo su mundo y todo lo que hizo por tu abuela también es muy bonito, Por ¿no? supuesto. La última vez cuando estuvo aquí nos habló que para él la vida era el amor, ¿no? El amor de la gente querida, de la gente cercana y de su mujer. Qué bonito. Por supuesto. Bueno, desde aquí quiero mandarle un saludo a mi abuela en estos momentos, a mi madre, a toda la familia. Es difícil, la verdad es que estar aquí. Me alegro un montonísimo de verte, de hablar contigo, que hacía A muchísimo mí que me no emociona hablábamos. porque tu abuelo era esa persona en la que tenías un día cualquiera, hasta un día cruzado, que ya sabes que en los medios pues siempre estamos a la carrera, decía, para un momento, incluso es que te ofrecía, si pasabas por ahí, te ofrecía, espera, que te voy a sacar un vasito de vino, te voy a todo lo mejor para todas las personas, o sea, cualquier persona que pasara por allí siempre tenía una historia, siempre tenía una palabra amable y siempre tenía ese momento de reivindicación, ¿no? Por supuesto, Barriendo por supuesto. para la tierra. Así que eso se nos va a quedar en los corazones y se nos va a quedar para el resto, porque me imagino que vosotros lo habéis visto. Tu abuelo tenía historias para escribir un libro. Sí, la verdad es que sí. Muchísimas historias. Todo al final tuvo tiempo de recopilarlo todo y lo tenemos todos nosotros. Y que obviamente hemos pensado en donar mucha de esa parte de historia a diferentes asociaciones en las que ha estado, tanto a la Ponferradina como al Club de Futbolistas Veteranos de Ponferrada, y a más, porque pertenecía a un montón de No paraba. asociaciones. O sea, es que ha sí, vivido es verdad, sí. hasta el final al máximo. Al máximo, al máximo. Y siempre, lo que decías tú al principio, siempre por amor. Sí. Él tenía un amor a todo y a todos que es que daba igual, aunque siempre andase a carreras, siempre andaba haciendo cosas y bueno, para él era importante y bueno, yo creo que hay que continuar también un poco su legado, poco a poco. Obviamente no somos él, obviamente tenemos también nuestra vida, él lo sabía, pero sí es verdad que podremos hacer algo podremos hacer, porque y es más, yo pediría sobre todo muchísimo apoyo y mucha gente que tenga algún contenido de él, vídeos, fotografías, lo que hiciera falta, que contactasen conmigo y que nos ayudasen, pues eso, a recopilar muchas más cosas, Eso mucho es, más contenido. la memoria de nuestro querido Emiliano. Es importante una frase con la que a mí sí que me gustaría que nos quedáramos, ¿no? Muchas veces las personas pasan por nuestra vida como si nada y ya no es tanto lo que han hecho por nosotros, por una ciudad, sino cómo te han hecho sentir, ¿no? Entonces, si tú pasas por la vida de alguien y realmente te ha hecho sentir un poquito mejor, te ha sacado una sonrisa, te ha cambiado tu día, esa persona lo merece todo, porque hoy en día sonreír está muy caro. Y tu abuelo no solamente hizo cambios en la ciudad, sino que siempre intentaba sacar lo mejor del resto. Así que desde aquí, pues ese pequeño homenaje, ese abrazo de corazón a la figura de tu abuelo, que tan importante es y que ojalá, ¿no?, que haya muchísimas más personas que sigan con esa estela. Y además a ti te tenía un cariño impresionante. Se me preguntaba por ti. Sí. Digo, pues mira, la puedes ver siempre en la televisión, a tope como siempre, y siempre me decía, pues hay que ir un día a hablar y tal. Siempre me lo estaba comentando y dije, pues seguro que algún día llamará y demás, pero bueno,
Siempre Aquí estaba lo con hemos una tenido sonrisa, siempre. tantas veces y siempre con tanta voluntad y esa actitud que desde aquí, ojalá, ¿no? Que nos quedemos con esta expresión, que nos quiten lo bailado, porque tu abuelo le bailó mucho a la vida, ¿no? Sí. Y además desafiándola mucho, siempre aportando su granito de arena por la mejora, ¿no? Y con eso Siempre, es con lo que siempre. nos tenemos que quedar, Gonzalo. Hay que recordarlo como era, una persona increíble que al final hizo todo por todos. Y yo creo que eso es muy difícil encontrar una persona así, muy difícil. Pero hay que recordarle con alegría, porque él siempre estaba alegre, siempre era una persona muy positiva. Sí. Y sobre todo eso, recordarle. O hacer alguna especie de... O sea, homenajes como estos, que realmente él siempre hizo homenajes a todo el mundo, desde las personas mayores del casco antiguo hasta pues, a gente de la farándula, de la política, incluso de Lidia Valentín. El primer homenaje que se le hizo a Lidia Valentín fue organizado por mi abuelo, y la verdad es que él siempre estaba pensando en los demás y siempre ensalzaba mucho el talento de la gente de aquí, del Bierzo. Y por supuesto, él no iba a ser menos. Y espero que este sea el primero que queden muchísimos más por hacerlo, porque se lo merece, y en memoria de él yo creo que le hubiera encantado, la verdad. Por supuesto que sí. Gonzalo, muchísimas gracias A ti. por este ratito, que sé que estáis pasando momentos un poco complicados, ¿no? Porque las pérdidas siempre son dolorosas, pero las pérdidas también nos sirven para tirar para adelante, para poner en valor lo que ha hecho una persona tan grande, ¿no? Y es que, fíjate, hasta el último momento de su vida. Es eterno. Ojalá podamos hacer nosotros lo mismo. Así Gracias, que, María. allá donde estés, un beso gigante. A mí me emociona. Y es verdad que somos personas, ¿no? Pero yo a tu abuelo le tenía un cariño especial, así que desde aquí todo nuestro amor de la 8 Bierzo. Nos vamos despidiendo, vamos a recordar nuestras redes sociales, vamos a recordar también nuestro Instagram, cómo podéis participar, y por supuesto que los principios de semana siempre cuestan un poco, ¿no? Así que hay que mantener algo tan importante como la actitud. Nos vemos mañana, un besazo. Chao.